Un amplio dispositivo sigue trabajando en Alba de Tormes, en Salamanca, para encontrar al menor que ayer desapareció mientras se bañaba en el río. Ya son más de 24 horas sin ninguna pista. Buenas tardes. El chico tiene 14 años y estaba con unos amigos en el río, en una zona donde no está permitido el baño y con muchas pozas naturales. Víctor Soria. Pues sí, continúan a esa hora de la tarde las labores de búsqueda del joven desaparecido el pasado domingo por la tarde en esta zona muy próxima a la piscifactoría de Alba de Tormes. Enseguida les contamos más detalles sobre este suceso que tiene en vilo toda la comarca de Alba de Tormes. El exministro Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, han declarado esta mañana en el Supremo. Dice Ábalos que nunca amañó obras públicas y que no se reconoce en los audios. El juez ha decidido no mandarlos a prisión preventiva. El presidente de la Junta ha conocido más a fondo el proyecto Pajarillos Educa. Alfonso Fernández Mañueco ha destacado la importancia de la colaboración con el tercer sector para llegar a todos los rincones y que ningún niño se quede atrás. Un proyecto que ya se ha extendido a otros puntos de la comunidad. Suben las pernoctaciones en Castilla y León. El pasado mes de mayo, 500 000 de personas se alojaron en nuestros hoteles. El crecimiento turístico aquí está por encima de la media nacional. Noche mágica en la que las hogueras iluminarán el cielo de Castilla y León. ¿Y qué tiempo nos espera? Enseguida se lo contamos. Incendio en una ebanistería del polígono de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. A las 2:30 de la tarde comenzaba a arder la nave y a media tarde ya se conseguían sofocar las llamas, aunque el incendio residual continuaba. No ha habido que lamentar daños humanos. Hasta el lugar se han desplazado 3 dotaciones de bomberos de la Diputación. Se cumplen 20 años de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país. Fue una conquista en derechos sociales y posicionó a España como uno de los primeros países en todo el mundo en reconocer este derecho. Y 48 horas después de truncarse el sueño del Mirandés, en el tiempo de deportes veremos la despedida de este hombre. Alessio Lisi deja el banquillo jabato después de 2 temporadas. El Mirandés es grande antes de Alessio y después de Alessio. Ahora Alessio seguirá, vendrá otro entrenador que seguramente tendrá éxito, porque aquí es muy fácil tener éxito. Desapareció hace poco más de 24 horas y desde que se dio la voz de alarma, un amplio dispositivo busca a un menor de 14 años en el río de Alba de Tormes, en Salamanca. Estaba bañándose con unos amigos y desapareció. Ha sido en una zona de pozas, con bastantes corrientes. Volvemos allí. Víctor Soria. Pues sí, es ese grupo especialista en actividades subacuáticas el que está llevando a cabo toda la intervención muy cerquita de la piscifactoría del municipio salmantino de Alba de Tormes, en el que ayer un joven de 14 años desaparecía mientras se bañaba jugando con sus amigos. Un suceso que ocurrió a eso de las 7 de la tarde y a partir de ese momento se desplegó un amplio despliegue de medios en el que participaron Guardia Civil, bomberos e incluso 2 helicópteros de la Junta de Castilla y León. Hoy se centra todo en un espacio perimetrado ya por SGAs, pero de mucha dificultad a la hora de poder buscar el cuerpo. Son pozas de hasta 5 y 10 metros de profundidad con muchísimas corrientes. Eran las 7:05 de la tarde del domingo cuando el número de emergencias del 112 recibía la llamada alertando de la desaparición de un niño de 14 años que jugaba con sus amigos en una zona próxima a la piscifactoría de Alba de Tormes. En ese momento se activaba un dispositivo de búsqueda que ha cambiado tras las primeras horas de trabajo. Va a ser todo algo más manual, más delicado, más peligroso, pero la zona de búsqueda es lo que nos obliga a hacer, algo más quirúrgico y más especializado. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil se ha encargado de sectorizar esa parte del río para llevar a cabo una intervención minuciosa en la zona señalada por los propios amigos como lugar de los hechos.
Puede ser que el cuerpo haya quedado atrapado ya sea en maleza o en una corriente en el fondo, y son ellos los que van ahora con mayor seguridad a revisar y ir ampliando ese cerco. La Confederación Hidrográfica del Duero ha anunciado la reducción del caudal de salida desde el pantano de Santa Teresa con el fin de facilitar las labores de búsqueda del menor, que seguirán hasta la resolución del caso. Y la Guardia Civil ha desarticulado a un grupo de narcotraficantes que operaban en el Levante español, pero cuyo líder está en la cárcel de Mansilla, en León. El jefe de la banda consiguió que lo trasladaran al Hospital Leonés y allí es donde intentaría fugarse con ayuda de los suyos. Los agentes pudieron evitarlo. Los hechos se remontan al pasado 26 de abril, cuando un preso de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, se autolesionó para poder ser trasladado a este centro hospitalario y desde aquí tratar de huir con ayuda de otras 2 personas. Ahora ha habido 3 detenciones y también una 4ª persona investigada. Detenciones con las que la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al narcotráfico en la zona de Valencia. Se amplía la búsqueda del conductor que atropelló este fin de semana a una mujer en Villaobispo, en León. Ella murió allí mismo. La persona que manejaba el coche se dio a la fuga y el único testigo ya no sabe ni siquiera la marca, aunque en principio dijo que podría ser un BMW de color oscuro. Se pide ahora colaboración ciudadana. En Burgos este fin de semana han detenido a un joven de 30 años que habría secuestrado a una mujer y habría abusado de ella en su casa. El aviso se recibió más allá de las 4 de la madrugada. Él la había retenido en contra de su voluntad y después la agredió sexualmente. Un incendio en una nave de una ebanistería en un polígono de Valladolid ha mantenido alerta a los servicios de emergencia durante toda la tarde. La Guardia Civil ha acordonado la zona por riesgo de toxicidad de algunos productos. Hasta aquí, hasta la calle Fregona del polígono de Santovenia de Pisuerga, se han desplazado 3 dotaciones de bomberos de la Diputación de Valladolid que se han ido dando relevo. Han venido desde los municipios de Arroyo de la Encomienda, Tordesillas e Íscar. A media tarde ya las llamas conseguían contenerse, pero los trabajos de los bomberos continuaban. También hasta el lugar se ha desplazado una UBI móvil preventiva, porque eso sí, no ha habido que lamentar daños humanos. Lo que sí que ha habido que lamentar son daños materiales. Buena parte de la nave ha quedado calcinada, también el tejado. Aquí han estado presentes los propietarios durante casi toda la tarde, también muy pendientes y muy afectados. Hoy el INE ha publicado su estadística de defunciones de 2024. En Castilla y León la causa más repetida de muerte es la asociada a cáncer de pulmón, por detrás el de colon y el de páncreas. Muy letales también. Las enfermedades del corazón y las respiratorias son las siguientes en cobrarse más vidas. Por cierto, por primera vez desde 2020 el COVID-19 no figura entre las 15 principales causas de muerte. Fue una idea que surgió en un barrio de Valladolid, en Pajarillos, y que ya se ha extendido con otros programas de la comunidad. Hoy el presidente de la Junta ha visitado 2 centros en los que se pone en marcha esa iniciativa que se llama Pajarillos Educa. El objetivo es promover la integración y la igualdad a través de la educación o del ámbito laboral. Alfonso Fernández Mañueco ha conocido más a fondo el proyecto Pajarillos Educa, una iniciativa basada en la igualdad, la integración y la generación de oportunidades. El presidente de la Junta ha destacado la importancia de la colaboración con el tercer sector para llegar a todos los rincones y que ningún niño ni niña se quede atrás. Un proyecto, por cierto, que ya se ha extendido a otros lugares de la comunidad. La educación es la mejor herramienta para generar futuro, mejorar barrios y cambiar la vida de las personas, especialmente aquellas más vulnerables, y un ejemplo de ello es el proyecto Pajarillos Educa de Valladolid. No son estadísticas, son niñas y niños que necesitan del refuerzo y del esfuerzo de las administraciones públicas y del tercer sector para que ellos elijan su propio destino. Fruto de esta colaboración imprescindible, este proyecto sí ha podido trasladar a otros lugares de Castilla y León, por ejemplo, con el programa Conciliamos Incluye, que cerró el 2024 con más de 3.000 niños inscritos en 5 centros de Valladolid, Zamora, Aranda de Duero, Palencia y Salamanca. Tener una visión de
trasladar a otros rincones donde necesitan la ayuda, donde haya familias frágiles y vulnerables, el poder trasladar un modelo de similares características. Precisamente esta iniciativa es una variante del programa general Conciliamos, dirigido a facilitar la conciliación familiar y laboral durante los periodos vacacionales. Empieza mañana y beneficiará este verano a más de 11.800 niños y niñas de la comunidad. Pajarillos Educa nació en 2017 para fomentar la escolarización temprana en distritos vulnerables como este de Valladolid, con una tasa elevada de población migrante y de etnia gitana. Generar pasarelas y un andamiaje social que facilite pues lo que nosotros queremos como docentes, que es que tengan un futuro, y el futuro pasa por tener un empleo y tener previamente una formación. Por eso trabajan para crear lo que llaman pasarelas de éxito educativo, trabajando la formación antes de los 16 años y a partir de ahí construyendo su autonomía. Se trabaja mucho con proyectos de cultura y deporte para que se pueda generar esa argamasa de la disciplina, de los hábitos, con empleo, con jardinería, bueno, pues buscarles una salida, y lo que sí se está consiguiendo es que ya empiecen a ser referentes. Referentes como Angie. Ella participó en los programas de Pajarillos Educa durante su formación educativa y ahora lo hace desde el otro lado. Estoy llevando el club de prelectores que ayudamos a las niñas y niños principalmente del Cristóbal Colón, que les cuesta más leer y escribir en los primeros cursos de educación primaria. Sus próximos pasos tratarán de dar la vuelta a unos datos que indican una ausencia formativa que dificulta el acceso al empleo. Vamos a empezar en el mes de julio una formación con la Consejería de Empleo para empezar a trabajar con ellos en las competencias básicas que a veces no adquieren. Y así seguir forjando el mejor futuro para los más de 300 escolares que hoy integran este proyecto en los barrios vallesoletanos de Pajarillos y Las Delicias. Es la imagen política del día, la llegada de Ábalos primero y de Koldo después al Tribunal Supremo. Misma sede donde declarará en unas semanas Santos Cerdán, el tercer implicado en una presunta trama de corrupción que sigue dando pasos. Los dos han comparecido hoy y el juez los mantendrá en libertad porque entiende que no hay riesgo de fuga. El magistrado reitera, eso sí, las medidas cautelares que ya pesaban sobre Ábalos y sobre Koldo, como la retirada del pasaporte y las comparecencias cada 15 días. Entre preguntas de la prensa va a mostrar mensajes con Pedro Sánchez y gritos, así han llegado José Luis Ábalos y Koldo al Supremo. El exministro ha asegurado que es ajeno a las adjudicaciones amañadas y que no se reconoce los audios que aparecen en el informe de la UCO. Koldo se ha acogido a su derecho a no declarar tras el intento fallido de aplazar in extremis su declaración. Pese a que la acusación popular pedía prisión sin fianza. Yo entiendo que están muy nerviosos. En su momento solicitaremos, o así haremos ver al resto de acusaciones, la imputación de Pedro Sánchez. El juez Leopoldo Puente dejará tanto a Ábalos como a Koldo en libertad, ya que considera no hay riesgo de fuga o destrucción de pruebas, aunque ve sólidos indicios de delito en ambos. Lo que sí ha aceptado el magistrado ha sido la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de mantener las medidas cautelares de prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y las comparecencias quincenales. A estas declaraciones le seguirá la de Santos Cerdán el próximo lunes. Y mientras el Gobierno eleva el tono contra el que fuera su ministro para marcar distancias, pero su socio de coalición le advierte de que hacen falta medidas contundentes contra la corrupción. Y Podemos le acusa de haber enterrado la legislatura. No tengo ninguna confianza en sus testimonios y, por tanto, bueno, que la justicia haga su trabajo y que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas. Nosotros propusimos toda una serie de medidas anticorrupción que no se han adoptado. Y quiero decirlo de una manera muy clara, nosotros no estamos dispuestos a esperar un año más ni tan siquiera 6 meses más a que no se haga nada. Esto no es un caso en torno a 3 golfos o a un tridente tóxico como quiere hacer ver el Partido Socialista. Estamos ante un evidente y sangrante caso de corrupción que afecta al PSOE como estructura política y orgánica.
Pues hoy a la misma hora que declaraban Koldo y Ábalos veíamos al presidente del Gobierno en su primer acto de agenda desde la semana pasada. Ha sido en la jornada conmemorativa del 20º aniversario de la legalización del matrimonio igualitario, 20 años ya. España fue el tercer país del mundo en aprobar estos matrimonios y el primero en reconocer a esas parejas el derecho de adoptar. El orgullo de haber sido valientes, de haber sido pioneros, abriendo camino a otros países que han seguido nuestro ejemplo posteriormente. Recordamos que los derechos, por tanto, no caen del cielo, sino que se conquistan. Pero este país ya eligió avanzar y no vamos a permitir que lo devuelvan al armario, al silencio o al miedo. Mucho ha llovido desde aquel junio del año 2005 y también muchas parejas se han formado y han decidido darse el sí quiero. Aquí en Castilla y León, fíjense, en el año 2013 se casaron un total de 39 parejas de hombres. En el año 2023 fueron ya 84. Si nos fijamos en las mujeres, en el año 2013 se casaron un total de 23 y en el año 2024 fueron ya 94. Cada uno puede querer a quien quiera y a mí me parece bien. El amor es algo libre, ¿no? ¿A quién le haces daño con eso? Si dos personas se quieren, ¿qué más da lo demás? Al final es importante que la gente sea feliz y que al final cada uno ame a quien quiera. Buen mes de mayo para el turismo de Castilla y León. Creció un 3,7% y la provincia de Palencia lideró la subida. Más de medio millón de personas se hospedaron en nuestra comunidad. Hola, muy buenas. Castilla y León es la quinta comunidad donde más ha subido el precio de la estancia hotelera, un 8,5% más respecto al año pasado. Sin embargo, la estancia media en el mes de mayo apenas superó el día y medio. Esto hace que los viajeros afinen sus preferencias a la hora de reservar. Sí que miro el desayuno y además es uno de los criterios por los que busco el hotel. El típico todo incluido. Buffet, y si tiene gimnasio el hotel ya lo bordamos. Pues hombre, lo del buffet está bien, sobre todo para el desayuno. Alojamiento y desayuno, solo alojamiento para el que le gusta ir para arriba, para abajo, visitar. Si el turismo es más familiar, la demanda suele ser con régimen alimenticio más completo, o bien una media pensión o bien un todo incluido. Otro factor que pesa es el de la admisión de mascotas. Cuando vamos con mi hija, pues vamos a hotel que admitan a la perrita. Yo prefiero estar sin animalitos. Hay gente que le gusta llevar su mascota y entonces que sin su mascota no viajan. El tipo de estancia que contratemos también puede variar según el destino al que vamos. Si el turismo es más bien de playa, es cierto que por lo menos una media pensión casi siempre nos solicitan, pero luego durante el año el régimen alimenticio predominante es el alojamiento y desayuno. Elementos que los hoteles tienen cada vez más en cuenta a la hora de adaptar su oferta a un perfil de cliente más diverso y exigente. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Ya no, ya los turistas extranjeros no solo buscan la playa, Castilla y León se ha convertido en un destino de vacaciones. España no es solo sol y playa. España tiene una oferta turística muchísimo mayor, con un patrimonio impresionante. Y de eso nosotros vamos sobrados. Fíjense, en el primer cuatrimestre de 2025 el gasto de turistas extranjeros en nuestra comunidad creció un 13%. En ese periodo ya nos han visitado casi un 30% de los que lo hicieron en el mismo periodo del 24. Y quedan los meses fuertes, los de verano. Sí que hemos notado que hay más contratación de estancias más largas, cogen un destino de una provincia más pequeña como sede, la visita de otros destinos como Salamanca, Toledo, Madrid, Segovia. De hecho, la estancia media de los que visitan Castilla y León se sitúa ya en 5,3 días. Y esto tiene un porqué. Uno de los platos fuertes, nunca mejor dicho, nuestra gastronomía. De comida y de tapas de concurso. Y muy bien, a todos. Es que la tortilla está en mi corazón, ¿sabes? Que no sé, a mí me gustan las croquetas también. De las rutas vinícolas, del vino, de nuevas experiencias. O el patrimonio. La arquitectura que tiene se ha mantenido como el origen de todos los edificios. Lo que ahora se denomina turismo experimental, una tendencia que parece ha llegado para quedarse. Más cosas. En las próximas horas sabremos cuál es la respuesta del Gobierno a la batería de preguntas que le ha presentado el PP en el Congreso. También han pedido los populares toda la documentación sobre la supresión de frecuencias de AVE en Sanabria, en Zamora.
El próximo miércoles expira el plazo para que el Gobierno responda por escrito a la batería de preguntas que realizaba el Partido Popular en el Congreso. Una respuesta que se sumaría a otra iniciativa, la de pedir toda la documentación correspondiente sobre el expediente de la supresión de paradas de AVE en Zamora para saber y ver si es legal. Además, también critican la postura de Izquierda Unida al pedir en el Congreso una propuesta no de ley sobre la recuperación de estas paradas cuando señalan forman parte del Gobierno y pueden hacerlo en el Consejo de Ministros. A que el próximo Consejo de Ministros rectifique a Óscar Puente. Y no lo hace. Y nos vende una proposición no de ley que no tiene vinculación, que lógicamente el Partido Popular va a apoyar. Pero es que Sumar se está ahora sumando a la posición del Partido Popular. El Ejecutivo Autonómico aprobará el próximo jueves en Consejo de Gobierno las bonificaciones para los trayectos de media distancia que unen Salamanca, Soria y Ávila con Madrid. Confío que se pueda aprobar el convenio con Renfe para poder bonificar con la misma cantidad, un 25%, aquellos abonos que ponga a disposición Renfe también y aquellos que nos deje bonificar, evidentemente, porque depende de Renfe. Pero Sainz Merino también se ha mostrado crítico con el Gobierno de España al no haber avances en el mapa concesional estatal. Obviar, como se lleva obviando desde hace 2 años, la convocatoria de una conferencia sectorial no parece un método de trabajo ni operativo ni tampoco parece plausible. El reto que afronta en estos momentos la Consejería de Movilidad, de mano con la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús, que en esta jornada ha celebrado su asamblea anual, pasa por la implantación de la gratuidad en las más de 2.600 rutas de la Junta y la modernización de los autobuses. Un sistema de movilidad que lo que persigue es la accesibilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Autobuses que hay que replantearles, hay que cablearles, hay que poner antenas, hay que poner las máquinas. Una asamblea a la que se ha sumado la consejera de Educación para abordar las más de 2.000 rutas de transporte escolar que cada día dan servicio a más de 36.000 alumnos. Hoy en el Senado, el consejero Suárez Quiñones ha participado en un debate sobre el acceso a la vivienda organizado por el Grupo Popular. Allí ha criticado la falta de medidas por parte del Gobierno frente a las políticas eficaces, dice, de la Junta de Castilla y León. Las comunidades gobernadas por el PP han exigido soluciones a Moncloa. No hemos visto ninguna de esas 183.000 viviendas de la Sareb que había anunciado el presidente Sánchez desde hace ya varios años, donde se ha hablado de una sociedad de vivienda que tampoco existe, donde se habla de un PERTE de construcción industrializada que tampoco se sabe nada. Frente a todo eso que es la política de anuncios y de ninguna realidad, están, por lo que vamos a exponer a las comunidades autónomas. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Se confirman las primeras consecuencias de los aranceles de Estados Unidos. Caen las exportaciones desde España un 1,8% en abril, el primer mes completo con las sanciones activas. Sin embargo, se disparan las exportaciones hacia China, aumentan un 23%. Irán ha lanzado esta tarde al menos 7 misiles balísticos contra unas bases de Estados Unidos en Qatar y en Irak. Es la primera respuesta del régimen de los ayatolás después de que el ejército norteamericano bombardease sus instalaciones nucleares. Se teme que además Irán bloquee el estrecho de Hormuz, ahí lo ven, por donde pasa la quinta parte de todo el petróleo del mundo. Y a unas horas de que arranque en La Haya la cumbre de la OTAN, hoy el secretario de la Alianza ha corregido el acuerdo que ayer presentaba de urgencia Pedro Sánchez. Mark Rutte dice que España tendrá que gastar más de lo que anunció ayer Sánchez. El acuerdo que el presidente del Gobierno... Un acuerdo con la OTAN. Anunciaba en una comparecencia. Comparezco de urgencia ante ustedes este domingo y que Sánchez aseguraba haber alcanzado de forma discreta y negociada con la OTAN, no coincide en las cifras. España piensa que puede lograr esos objetivos con un 2,1% de gasto. La OTAN está convencida. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar el 3,5%. Cantidad inasumible para el Ejecutivo español, que defendía su soberanía para no hacerlo. Y nosotros, como país soberano, elegimos no hacerlo.
un acuerdo que ya ponían en duda Partido Popular y Vox antes de la matización. Su primer objetivo es engañar a sus socios, seguir engañando a la población española y que no tiene legitimidad para adoptar ningún acuerdo en nombre y representación de España. Yo no me atrevo a hablar de acuerdo. Conocemos una carta que es susceptible de distintas interpretaciones. El secretario general de la OTAN niega negociaciones paralelas ni una cláusula de excepción para España. La formación profesional sigue siendo la opción elegida por muchos estudiantes, pero continúa con una diferenciación clara por sexos. En los grados asociados a la tecnología o la mecánica seguimos encontrando una inmensa mayoría de chicos. Hoy les contamos 3 excepciones de alumnas que despuntan en lo suyo. Son jóvenes, decididas y quieren cambiar las reglas del juego. 3 alumnas de formación profesional que han sido reconocidas como referentes en sectores donde todavía se las espera en minoría. Poder decir a las mujeres, oye, sabemos que estás aquí, sabemos que estás en un sector que puede ser más complicado de lo normal y queremos apoyarte de alguna manera. Patricia no ha tenido una trayectoria lineal. Empecé en filología hispánica, luego seguí por imagen y sonido, ahora estoy en desarrollo web. Lucía llegó casi por casualidad. Dijo mi madre, métete en carpintería. Dije, no mamá, que eso habrá muchos hombres, y me daba cosa porque iba a ser la única chica. Al final la puse de tercera opción y me cogieron y al final me acabó enamorando y me gustó. Y Clara sueña desde niña con la automoción. Independientemente de lo que nos digan o de las idealizaciones que tengan pues estos sectores, hay que dar el paso y ser felices porque es de lo que se trata, trabajar de lo que nos gusta. En Castilla y León, solo el 8% de las alumnas de FP se decantan por ciclos tecnológicos o industriales. Que sean conscientes de que su proyecto de vida es un proyecto de éxito, de que tienen que continuar y de que les vamos a ayudar. A día de hoy no podemos prescindir del talento femenino, sobre todo en las carreras tecnológicas. Porque talento hay, solo faltan oportunidades y quienes se atrevan a dar el paso. En Bezoya, después de toda una vida de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de ponerle al mal tiempo buenísima cara. Muy de que el aguapatos no tenga edad. Y muy de clavar la sombrilla como si no hubiese un mañana. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Es la noche más corta del año, pero también la más mágica. Hoy se celebra la noche de San Juan y en centenares de puntos por toda la comunidad preparan a estas horas la hoguera para que se lleve todas las malas vibraciones. Poco a poco comienzan a llegar los primeros jóvenes a la playa de Las Moreras para disfrutar de la noche de San Juan, una noche en la que ya está todo preparado. Como es tradición, la hoguera se encenderá a las 12 de la noche y la velada estará acompañada de música dividida en 2 escenarios con una veintena de DJs que animarán hasta las 3 de la mañana. Esta noche es noche de San Juan y las hogueras van a empezar a cobrar protagonismo en esta noche tan especial durante las próximas horas. ¿Y qué tiempo nos espera? Pues bien, si miramos el cielo tendremos algo de nubosidad, sobre todo en zonas del sur y del oeste, incluso algunas tormentas todavía que podrían afectar en puntos del sistema central, pero por lo general parece que tenemos una noche bastante despejada. Y en cuanto a las temperaturas, noche también agradable, con cifras a las 12 de la noche superiores todavía claramente a los 20 o incluso 25 grados en capitales como Zamora, Valladolid. Se quedarán también con 21 en Soria, así que ya lo ven, noche muy tranquila y agradable para disfrutar de estas hogueras. Gracias, Sergio. Y atención mañana a los avisos. Toda la comunidad menos el este está en riesgo por fuertes tormentas y granizo desde mediodía y hasta las 12 de la noche. Esta que van a ver es la nueva iluminación de San Juan de Baños, un templo visigótico palentino que es la iglesia en pie más antigua de España. Una iluminación respetuosa con la historia que enfatiza un entorno íntimo y espiritual. Ha sido colaboración de la Diócesis de Palencia con la Fundación Iberdrola. Es un signo de identidad no solamente de la localidad en la que nos encontramos, sino también de esta tierra. Y yo creo que todo lo que sea invertir en la basílica pues le viene muy bien no solo a Baños de Cerrato, sino a todo el entorno de la provincia. Bueno, y siempre cuando llega el verano, en Burgos comienza la campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Esta es la primera después de la jubilación de 2 de sus codirectores, de Eudal Carbonell y Bermúdez de Castro. Se estrena dirección, pero continúa Juan Luis Arzuaga.
Llegar al estrato Aurora de Grandolina es el principal objetivo de la campaña de excavaciones en Atapuerca. Por debajo del nivel TD6, donde se halló la especie Homo antecesor, el año pasado se llegó al techo de la unidad, donde una acumulación de heces de hiena permitió determinar que se conserva una gran extensión de este nivel. Tendremos realmente la foto de lo que ocurrió en TD6-2, qué ocurrió con todas esas personas en una superficie de 40 metros cuadrados. Frente a este yacimiento, en el penal se baraja emplear un brazo articulado para llegar a una zona difícil de excavar, pero de alto interés por su posible correlación con el nivel TD6 de Grandolina. Los niveles más superiores, que tienen una inclinación, ¿no?, hacia Dolina, pueden ser potencialmente los más ricos. Encima del elefante se seguirá excavando para ampliar el registro fósil y así conocer a los homínidos que ocuparon Europa occidental hace 1,2 millones de años. También se buscarán evidencias que retrasen aún más su presencia en el continente. Queremos ver si realmente podemos incluso retrotraer aún más la presencia humana en la Sierra de Atapuerca. Continuarán los sondeos en Cueva Fantasma y se intervendrá también en estatuas, donde se ha confirmado la presencia de neandertales con abundantes restos líticos. Ahora esperan encontrar también fósiles. Poder encontrar, ¿por qué no?, restos de estos neandertales. Un centenar de investigadores trabaja desde el sábado en Atapuerca. El resto, hasta llegar a los 300, se incorporará en julio.